Al estilo de Eco, secuestrador confiesa y pide perdón. Mortero en abarrotería y bomba en microbús. Terrorismo. Ministerio Público dormía con el enemigo. Sicarios abren fuego contra autobús extraurbano. Patojo desalmado, acusado de terrorista. Delincuentes se enfrentan a tiros contra la policía al sur del país. Por matar a su esposa, hombre escucha condena de 27 años de cárcel. Manipulación de químicos deja 8 muertos en banco de Tailandia. Marco Pablo Papa brilla en Estados Unidos. Muy buenas noches, somos T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Una familia que públicamente predica la palabra en su propia iglesia y forma a estudiantes en un colegio también de su propiedad, surgió un miembro dedicado a multiplicar su riqueza material de una forma denigrante. Se dedicaba al secuestro. El pasado viernes, el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil logró la liberación de una adolescente en un sector de Misco. Sin percutar un solo tiro, ese grupo élite aseguró que si la operación hubiese sido realizada minutos más tarde, estaríamos hablando de la localización de un cadáver. La víctima, una adolescente de 16 años, quien además de vivir en tinieblas durante varios días, fue torturada y supo que su vida tenía precio en dólares. Tras su rescate, las investigaciones llevaron a las autoridades a irrumpir en una iglesia evangélica ubicada frente al lugar donde fue rescatada. El pasado sábado, los uniformados interrumpieron el servicio religioso, pero no alcanzaron su objetivo. Fue hasta hoy cuando se informó sobre la captura de Abner David Reyes Álvarez. Él tiene 29 años, está acusado de liderar la banda de secuestradores y es el hijo del pastor de la iglesia allanada el fin de semana. Según él, todos tenemos derecho a corregir errores y pedir perdón. Es un secuestrador confeso y asegura que no fue capturado. Mejor perro vivo que león muerto. Y el día de hoy yo me vine a entregar voluntariamente a las autoridades, haciéndome responsable de mis consecuencias también. Todos nos equivocamos y nos cometemos errores, pero nunca es tarde para arrepentirnos, para enmendarlos y todo. ¿Está dispuesto usted a colaborar? Así es, estamos dispuestos a colaborar con los medios y todo, y solo les pido que igual, ¿verdad? Todos merecemos perdón. Captura o entrega. La verdad ya es irrelevante. Abner era el administrador de un colegio de primaria y confiesa haber cometido el delito, pero se negó a ofrecer detalles sobre sus cómplices frente a las cámaras de televisión. Mucha atención, porque esta historia incluye una adolescente que conoció el infierno y volvió. Un hombre que asegura estar arrepentido y busca el perdón. Una familia y una comunidad religiosa seguramente avergonzada. Y por último, los cómplices de este sujeto, que ahora saben que quien un día los lideró podría ser el mismo que los arrastre al fondo del abismo. Y al parecer los pandilleros dedicados a la extorsión siguen desafiando a las autoridades y amedrentando a los buenos guatemaltecos que se ganan la vida con sus pequeños negocios. Hoy lanzaron un artefacto explosivo a una tienda de la zona 6 capitalina. Este sábado inició con el asedio de los grupos delincuenciales que toman por asalto a unidades de transporte extraurbano que cubren rutas del sur de la capital. El primero de los incidentes ocurrió en la zona 4 de Villanueva. 3 individuos con arma en mano sometieron al piloto y ayudante de un autobús que se dirigía a la central de mayoreo. Uno de los malhechores amenazó al piloto mientras 2 de sus cómplices robaban las pertenencias de unos 30 pasajeros. Los delincuentes nunca imaginaron que uno de ellos los sorprendería a tiros. Uno de los asaltantes intentó abrir la puerta trasera del autobús, pero estaba asegurada con candado y quedó a merced de los pasajeros. Otro con heridas de bala se lanzó de la unidad en marcha y fue arrollado por un vehículo que pasaba en ese momento. El tercer delincuente tomó el arma de fuego de su compañero y huyó. El presunto delincuente que quedó fallecido en el pavimento fue identificado como Christopher John Cap, de 22 años. Cuerpos de socorro trasladaron a 2 pasajeros a un hospital público y 10 más fueron atendidos en el sitio por crisis nerviosa. El otro asalto se registró también en la ruta al Pacífico.
Esta vez, los delincuentes esperaron pasar el peaje de Palín-Escuintla para iniciar el atraco. Los supuestos delincuentes fueron agredidos y trasladados a un hospital de la región. Los ciudadanos que a diario utilizan el transporte público inminentemente son vulnerables a ser víctimas de robo, pero principalmente víctimas mortales por los constantes asaltos. Hoy se reportan 2 atracos con saldo trágico y este fenómeno social se convirtió en algo común durante las últimas semanas, tanto para el transporte urbano como extraurbano. Lo ocurrido hoy demuestra que los usuarios están perdiendo el miedo para enfrentar a los delincuentes, aún con el riesgo de perder la vida. Pero el verdadero reto es para las autoridades, quienes deben evitar que las bandas de asaltantes, pandilleros y extorsionistas mantengan de rodillas a la población guatemalteca. También en la zona 18, el temor, la zozobra y el repudio contra la ola de atentados terroristas por pandilleros se apoderó de los vecinos. Esta vez fue detectado a tiempo un artefacto explosivo en el interior de un microbús. El pánico se apoderó de varios pasajeros de un microbús en la colonia Maya, en la zona 18. Minutos antes de iniciar su ruta, el piloto del autobús notó un paquete extraño en uno de los sillones y de inmediato alertó a las fuerzas de seguridad, quienes comprobaron que se trataba de un artefacto explosivo. Como era de esperarse, el terror se apoderó de las personas que momentos antes habían abordado el autobús. Y es que parece que los pandilleros toman la vida humana como juego. Para ellos, se eleva el ego cuando logran cometer su fechoría, como lo ocurrido el pasado 6 de marzo en una de las rutas de San José Pinula, donde murieron 2 personas y 16 resultaron heridas por la negativa al pago de extorsión. Según las autoridades, este atentado era una advertencia por la negativa al pago de extorsión o posible venganza de pandilleros por las recientes capturas de personas vinculadas al cobro de extorsiones en la zona 18. Según el equipo antiexplosivos de la Policía Nacional Civil, el artefacto se logró desactivar y bloquear las señales de red que pudieran provocar una explosión. También se verificó el resto de microbuses de la colonia en búsqueda de otros posibles intentos de ataque. Y de investigadores pasan a ser investigados y encarcelados. Esa es la suerte para 9 trabajadores del Ministerio Público que hoy fueron capturados. 9 trabajadores del Ministerio Público fueron capturados hoy, acusados de los delitos de falsedad ideológica y peculado. Una de las capturas se registró al norte de la capital. Se trata de Emilio Enrique Cuevas López, auxiliar fiscal de delitos contra extorsiones. En la 32 Avenida, lote 29, asentamiento El Mirador, Colonia Paraíso 2, de la zona 18 de la ciudad de Guatemala, se incautó la cantidad de 11.823 quetzales, en relación a los 11.823 quetzales, los cuales fueron secuestrados en esta diligencia judicial de allanamiento. Este dinero quedó en poder del auxiliar fiscal Emilio Enrique Cuevas López, persona quien procedió a firmar la hoja de cadena de custodia de la referida evidencia material. Las investigaciones iniciaron con una auditoría en 2006. Luego de las investigaciones se determinaron anomalías en las requisiciones de los suministros, que se tiene que llenar una forma para requerirlos y que los documentos originales y copias tenían variaciones. Es decir, que la requisición original sí está efectuada en algunos casos, pero los documentos en donde respalda la entrega no. Otro de los capturados es el oficial de la Fiscalía 1, Jorge Luis Hernández Loarca, acusado de sustraer de forma ilícita 265,000 quetzales. Y el empresario de los medicamentos, Gustavo Alejos Cámbara, deberá continuar en prisión preventiva ante la negativa del juzgado que conoce su caso por presuntos contratos anómalos en la venta de medicamentos del ICS y otras entidades del Estado. El exsecretario privado de Álvaro Colón y empresario Gustavo Alejos Cámbara, quien además estuvo prófugo de la justicia desde octubre del 2015, señalado de liderar una estructura de tráfico de influencias que operaba a lo interno del ICS, en la compra de medicamentos a farmacéuticas de particulares, buscó sin éxito que el juzgado sexto cambiara los delitos en su contra y permitiera abandonar la prisión preventiva.
La defensa de Alejos presentó un recurso legal a la jueza Silvia de León, donde deja como garantía a su padre, Roberto Alejos Vázquez, y la certificación de sus 120 empleados, petición que fue denegada por la juzgadora. Considera esta defensa de que mi patrocinado no tiene no llena la plataforma fáctica para poder encajar dichos delitos y por lo tanto yo solicito, honorable jueza, que queden sin efecto en contra de mis patrocinados y que se reforme el auto de procesamiento en cuanto a esos dos delitos y solamente se le quede el delito de tráfico de influencias. En octubre del 2015, se señaló a 11 personas involucradas en los contratos anómalos para la adjudicación de medicamentos en el ICS, de los cuales 8 fueron beneficiados con arresto domiciliario. Sin embargo, Gustavo Alejos no contó con la misma suerte, tras haber estado prófugo durante 2 meses y ser uno de los presuntos cabecillas de la estructura denominada negociantes de salud. Estamos de regreso y continuamos con la información. Cuando varios pasajeros se preparaban para viajar a San Marcos, hombres armados dispararon contra el autobús de las rutas Marquencita, estacionado en la zona 1 capitalina. La unidad quedó con varias perforaciones, evidenciando que los sicarios dispararon al azar y 2 personas resultaron heridas. Ambas fueron trasladadas a un hospital público por bomberos voluntarios, mientras el resto de pasajeros abordaron otro autobús y partieron al interior de la República. Las cámaras de vigilancia en el sitio podrían ayudar a identificar a los atacantes y que la policía proceda a su captura. En otro tema, el consumo de alcohol y el uso de teléfonos celulares al conducir son 2 principales causas de los accidentes de tránsito, muchos de ellos con saldos trágicos y mortales. Desde el 14 hasta el 28 de marzo, Provial mantendrá vigilancia y asistencia para conductores que utilicen las 5 rutas principales de ingreso y salida de la capital. Dentro del equipo, contará con 6 grúas para asistencia mecánica, 34 autopatrullas y más de 200 integrantes de las brigadas. El objetivo es evitar accidentes de tránsito por diversas causas. Una de las causas más importantes que originan los accidentes de tránsito es el consumo de bebidas alcohólicas. Yo no quisiera estarlo diciendo como constantemente porque parece cajonera, las mismas recomendaciones de siempre, pero las oímos por un lado y salen por el otro, y es que debemos de ser conscientes porque tal vez por falta de madurez o por desconocimiento de la ley de tránsito decimos que una cerveza o un trago o un vino o una copa de vino no les va a afectar, pero sí efectivamente afecta. Por otro lado, también quisiera mencionar los distractores como el conducir y textear o el teléfono celular. El año pasado, Provial, INE, PNC y los cuerpos de socorro reportaron 1.731 accidentes durante la semana previa y la Semana Santa. Y si usted planificó viajar hacia la costa sur por la ruta Palín-Escuintla, tome en cuenta estas recomendaciones al momento de cancelar la cuota de peaje. A partir de este lunes hasta el 27 del presente mes, encargados de la autopista de Palín-Escuintla estarán ejecutando un plan operativo para el servicio de los miles de guatemaltecos que viajarán para esta Semana Santa. Ahorita en esta temporada consideramos alrededor de un 50-60% la temporada, inclusive en los días pico casi llegamos al 100%. Como comentaba la ingeniera Yerdi, los días fuertes de Semana Santa, de miércoles a domingo, casi tenemos alrededor de un 80-90%, inclusive algún día podemos tener un 100% de aforo. Y estamos preparados para atender toda la demanda que se nos venga. Si las autoridades están de acuerdo, se puede dar una prórroga. ¿A cambio de qué? Bueno, pues invertir en construir algún otro tramo, algunos hospitales, que hoy por hoy vemos cómo está el tema de salud en el país, en fin, se puede dar. Si en un momento dado las autoridades estuvieran dispuestas, por supuesto. Y no solo eso, sino es importante promover la inversión en el país. Diariamente se registra el ingreso de 18,000 vehículos livianos por esa ruta, cifra que se supera para Semana Santa, por lo que se prevé que la empresa despliegue a más de 100 personas en garitas de control y cobro, además de prestar asistencia vial. Y todo para última hora. Esta es una frase que identifica a muchos guatemaltecos y que fue evidente hoy
en el último día para registrar la tenencia de animales exóticos. Unos pedían prórroga y otros aceptaban su irresponsabilidad para dejar todo a última hora. Esos eran los testimonios de cientos de personas que hoy formaron largas filas frente al edificio de CONAP para registrar la tenencia de animales exóticos como mascotas. Que pagar, ¿verdad?, por tener una mascota. La verdad, como sabemos, están en peligro de extinción y qué bueno que tengan ellos un registro. Ojalá que hagan buen uso de eso y que no vayan a perjudicar a las personas que tenemos estas mascotas. ¿Cómo ve la fila? ¿Cómo están siendo atendidos ustedes? Por el momento bastante grande, pero como buenos chapines lo dejamos todo para última hora. Otros consideraron la medida como asertiva para proteger a las especies animales de los depredadores, pero no dejaron de pedir prórroga a pesar que el tiempo para el trámite comenzó el 14 de diciembre del año pasado. Hoy es el último día, justamente. Fueron 3 meses de periodo de gracia en el tiempo durante el cual se le dio la oportunidad a la gente de regularizar su situación respecto a la tenencia de animales silvestres nativos de Guatemala. No va a haber ninguna prórroga. El día de hoy concluye a las 4:30 de la tarde la recepción y estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades y nuestras capacidades instaladas para atender a toda la gente, aunque el número sea bastante elevado en este momento. Estamos de vuelta con más información. Un adolescente con todas las características de un delincuente profesional fue capturado en Misco, sindicado de participar en un reciente atentado terrorista. El operativo fue realizado por elementos de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil, que tienen a su cargo la seguridad de los vecinos de Misco. Las acciones iniciaron desde el pasado sábado, cuando fueron alertados sobre un suceso que a todas luces demostraba ser un atentado terrorista, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas. Un artefacto explosivo de fabricación casera fue lanzado contra un comercio y el resultado de las investigaciones señala que el responsable fue un pandillero que no ha cumplido la mayoría de edad. El adolescente de 16 años fue reducido al orden esta tarde en la aldea Sacoj Chiquito. Al momento de su captura llevaba marihuana y se cree que ha participado en varios crímenes. De inmediato fue puesto a disposición de un juzgado para menores de edad. Y un menor reincidente fue capturado junto a 2 presuntos asesinos. Escuche usted este testimonio donde pretenden hacer creer que son víctimas de las autoridades. Un menor que fue detenido con un presunto sicario hace 24 horas y puesto en libertad por los juzgados competentes, fue capturado nuevamente, ahora junto a 3 presuntos integrantes de la Mara 18, señalados de ser los supuestos autores de un ataque armado en la zona 18 que dejó el saldo de un muerto y 2 heridos. En mi casa me van a sacar siempre que pasa. Yo sé que no hice nada, confío en Dios que primeramente Dios salvo. Siempre que pasan a mi casa me van a sacar, nomás porque el capitán, el policía está enojado porque como ellos, el Juanito les da dinero y yo empecé a decirlo todo, como uno del Duque. Se malearon y cada vez que pueden me pegan y me meten cosas, pero... Así es como 2 de los capturados dijeron ser inocentes de los hechos y que son capturados siempre por la mala fe de los uniformados. Juzgue usted. Lo único cierto aquí es que una vez más se muestra la debilidad judicial que existe en nuestro país. Sospechosos capturados y puestos en libertad 24 horas después. Hay que recordar que toda decisión de un juez se basa en las pruebas presentadas por el Ministerio Público y cómo se coordine la operación policial. Productores de café evalúan las consecuencias en la producción antes las de las lluvias y la propagación de la roya. Productores del denominado grano de oro evalúan la situación de la producción para este año ante los problemas que puedan causar la falta de lluvias en algunas regiones del país y el exceso en otras, donde se dedican a la producción de café. Los años de Niño, por ejemplo, en las zonas de mucha lluvia como San Marcos, que se alternan los ochiltepeques, son favorables al cultivo porque hay menos lluvia de una cantidad que está arriba, digamos, de lo que la planta de café necesita normalmente. Los caficultores esperan mantener su nivel de producción con relación a los últimos 5 años, a pesar de los pronósticos climáticos y la amenaza de la plaga de la roya que baja la calidad del grano.
Y durante una actividad realizada el pasado fin de semana, se brindó todo el apoyo a exmilitares con problemas legales. Con el propósito de continuar pronunciándose en contra de la captura de militares por diferentes procesos, familiares y amigos de los detenidos indicaron que, como familia militar, este sector continúa repudiando la persecución ilegal que existe en contra de varios exmilitares. Para evitar molestias a otras personas, de momento se abstienen de salir a manifestar a las calles. Ahora prefieren compartir de otras actividades, pero siempre en memoria de militares detenidos. Acá hay amigos de militares, hay familiares de militares y hay población civil que apoya al ejército de Guatemala y está en contra de la captura de militares, porque los militares actuaron conforme la ley, dentro del marco constitucional. No descartan los inconformes de agendar en los próximos días una nueva concentración frente a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la libertad de los detenidos. Consejos para la Semana Santa. Advierta a un vecino de confianza que su vivienda se quedará vacía antes de salir de viaje. T13 Noticias, servicio y compromiso social. Estamos de vuelta con más noticias. 2 agentes heridos y 2 presuntos delincuentes capturados dejó un enfrentamiento armado en Champerico, Retalhuleu. En un confuso incidente, elementos de la Policía Nacional Civil de Retalhuleu fueron alertados por personas que recién habían sido supuestamente amenazados de muerte por individuos que se conducían a bordo de un pick-up. La autoridad inició el rastreo en el lugar, donde hicieron el alto al vehículo sospechoso, pero al ser ignorado se inició una persecución que terminó en una balacera entre agentes de la Policía Nacional Civil y los presuntos delincuentes. En el intercambio de disparos, 2 agentes resultaron heridos y un presunto delincuente identificado como Andrés Guzmán López, de 21 años, fue trasladado a la emergencia del hospital con una herida en el brazo izquierdo y se logró la captura de Jeffrey Eliseo Pérez Paredes, de 24. Se presume que en el pick-up viajaban 5 personas, de las cuales solo 2 fueron capturadas. Además, que el vehículo pertenece a un agente de la Policía Nacional Civil, ya que en su interior se localizó un pasaporte guatemalteco a nombre de Félix Joel Maldonado Cabrera y, según los registros de la PNC, es un oficial de alta en esta comisaría con rango de oficial tercero y de servicio en el municipio de Santa Cruz Muluá, a quien se les indica de ser el piloto del vehículo y disparar contra los agentes. Los ataques con bombas de fabricación artesanal parece que están de moda. En Huehuetenango reportan un ataque contra 2 hermanos con esta nueva técnica. Uno de ellos lamentablemente falleció. Esta madrugada detonó una bomba de fabricación artesanal sobre un automóvil. Del lado del volante quedó herido José Roberto Estrada, de 31 años. De inmediato reportaron a la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro. Cerca de esta persona encontraron un arma de fuego y tras su ingreso al hospital, lamentablemente la víctima falleció. En el mismo lugar del ataque se encontraba el hermano, Roberto Manuel Estrada Varillas, de 27 años, quien bajo efectos de licor conducía una camioneta y quedó a pocos metros del otro vehículo. Minutos antes del atentado, el hoy fallecido había vendido un automóvil y, según se sabe, llevaba una fuerte suma de dinero. Hoy quedó ligado a proceso un hombre de 39 años acusado de violar a un niño de 7 años. El caso es ventilado en un juzgado de Quiché. Acusado de violar a un niño de 7 años, Rigoberto Chan Macario, de 39 años, fue ligado a proceso penal en el juzgado de Quiché. Según las investigaciones del Ministerio Público, el condenado trabajaba como fletero y, aprovechando que la mamá del niño lo autorizó para que lo acompañara a trabajar, cometió la barbarie. La mujer empezó a notar cambios de actitud y finalmente logró que su hijo confesara la pesadilla que estaba viviendo. El presunto violador debe guardar prisión preventiva mientras se ventila el caso en su contra. En Sololá, un individuo deberá pasar 27 años en la cárcel. Hoy, un tribunal lo condenó por parricidio al encontrarlo culpable del crimen contra su esposa. Osvaldo René Joj Muy, de 30 años, escuchó sentencia condenatoria en un juzgado de Sololá. El Ministerio Público fue contundente al demostrar que este hombre
asesinó a su esposa Cecilia Sikaj Oshlag, de 35 años, hecho ocurrido el 16 de mayo del año pasado. La fiscalía comprobó que el sujeto asesinó a la mujer con un cuchillo y más tarde enterró el cadáver para intentar borrar las evidencias que pudieran incriminarlo. Este es un caso que provocó revuelo en Sololá. Los vecinos de la zona aseguran que el hoy condenado ha cometido todo tipo de ilícitos y aunque es importante que haya sido condenado, 27 años de cárcel no son suficientes para un hombre que merece la pena capital.